Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí, como siempre, resonando en la misma sintonía de historias que nos llegan al corazón y nos hacen creer en la magia del amor. Hoy nos preparamos para embarcarnos en un viaje de esos que te tocan el alma, que te hacen suspirar profundamente y que te devuelven la fe en que el amor de verdad, ese que nace del alma y se nutre de las adversidades, puede con absolutamente todo. Porque, como bien nos anticipa nuestro título, Alil y Esla, el amor que desafía todo destino, vamos a desentrañar una historia que no es solo un relato, sino un faro que ilumina el camino, demostrándonos que cuando dos almas gemelas están destinadas a encontrarse y a permanecer unidas, ni el tiempo implacable, ni las distancias abismales, ni las circunstancias más adversas y caprichosas podrán jamás separarlas. Así que si eres de los que disfrutan de historias que inspiran, que te invitan a soñar despierto y que te recuerdan la fuerza inquebrantable y a veces sorprendente del amor verdadero, quédate conmigo porque este vídeo está hecho a tu medida. Está tejido con hilos de esperanza y amor para ti. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este torbellino de emociones, recuerda, si aún no te has unido a nuestra creciente familia, dale con ganas a ese botoncito rojo de suscribirse. Cada suscripción es un impulso vital para nosotros, nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad, a seguir buscando estas narrativas que alimentan el espíritu, y a ti te aseguras de estar siempre al día, sin perderte ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas, cada una más cautivadora que la anterior. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante y a menudo impredecible mundo de Alil y Esla. Dos almas que, a pesar de haber nacido en realidades aparentemente tan distintas, en universos que parecían paralelos y sin posibilidad de intersección, se vieron unidas, inexorablemente por un hilo invisible. Un destino caprichoso y un amor que nació no entre fuegos artificiales o promesas grandilocuentes, sino en la quietud de los susurros, en la profundidad de las miradas y en la complicidad de los silencios. Imaginemos por un momento la escena. El Alil, quizás un joven soñador, con la mirada fija en un futuro incierto pero vibrante de esperanza, con la valentía de quien cree en sus ideales. Ella es tal vez una mujer de una fortaleza que asombra, cuya dulzura esconde una resiliencia admirable, una fuerza interior forjada en las batallas silenciosas de la vida. No tenemos los detalles precisos de dónde o cuándo se conocieron, si fue bajo un cielo estrellado, en un mercado bullicioso o en la calma de una biblioteca, pero lo que sí sabemos con una certeza que nos estremece es que ese encuentro, por fugaz o significativo que fuera, fue el punto de inflexión, el instante crucial que marcó el inicio de un camino, una senda que sin duda alguna estaría plagada de desafíos, de pruebas, de momentos que pondrían a prueba su amor hasta sus cimientos. A menudo la sociedad nos ha acostumbrado a pensar en el destino como algo férreo, preescrito, como un guión teatral que seguimos ciegamente sin margen para la improvisación, sin la posibilidad de reescribir una línea. Pero, ¿qué pasaría si reconsideráramos esta noción? ¿Y si el destino fuera en realidad una fuerza magnética, una energía que nos empuja suavemente, pero con firmeza, hacia donde nuestro ser verdaderamente debe estar, y es nuestra elección consciente, nuestro libre albedrío y, sobre todo, nuestro amor, lo que verdaderamente labra el camino, lo que da forma y sentido a ese encuentro predestinado? Esa, mis amigos, es la esencia más pura y conmovedora de la historia de Alil y Esla. Su amor no fue un idílico paseo por un jardín de rosas, de esos que vemos en las películas y soñamos con vivir. No, el suyo fue un amor forjado en el fragor de la vida misma. Seguramente hubo momentos de profunda duda, de miedos que acechaban en la oscuridad, de presiones externas, de personas que por sus propios motivos intentaron separarlos con intenciones poco nobles, de circunstancias que parecían abrumadoras, insuperables, muros infranqueables levantados por el azar o por la voluntad humana. Quizás familias que no aprobaban su unión, barreras culturales que parecían abismos insalvables, distancias geográficas que se extendían como océanos inmensos, o incluso errores del pasado, fantasmas de otras vidas, que amenazaban con eclipsar la pureza y la luz de su presente. Piensen por un instante en las dificultades comunes, casi universales, que una pareja puede llegar a enfrentar, la diferencia de clases sociales, que puede crear brechas insospechadas, las expectativas familiares, a menudo cargadas de tradiciones y presiones que pueden aplastar los sueños individuales, las ambiciones personales, que a veces chocan como trenes en la vía, o simplemente la propia vida, con su intrínseca IMP. Revisibilidad con sus giros inesperados que nos sacan de nuestra zona de confort y nos ponen a prueba. Alil y Esla, estoy absolutamente convencido, tuvieron que lidiar con una multitud de estos obstáculos, con adversidades que habrían hecho flaquear a muchas otras parejas.
Pero lo que hace que su historia sea tan especial, tan única, tan profundamente digna de ser contada y recordada, es precisamente la manera en que afrontaron estos desafíos. No se rindieron ante la primera dificultad. No permitieron que las sombras de las adversidades definieran la luz de su amor. Al contrario, cada obstáculo que se les presentó, cada prueba que la vida les impuso, se convirtió en una oportunidad, en un crisol donde reafirmar su conexión, donde fortalecer su vínculo hasta hacerlo indestructible, en una forja donde templar su amor. Es fácil, admitámoslo, enamorarse en un mundo de fantasía, en un escenario perfecto, libre de complicaciones, ¿verdad? Pero el amor que realmente trasciende, el amor que perdura y se erige como un monumento a la fuerza emocional humana, es el que se demuestra en los momentos más difíciles, el que persiste, tenaz y valiente cuando todo parece perdido, cuando la esperanza se desmorona. La historia de Alil y Esla nos enseña una lección vital, una verdad que resuena con fuerza en nuestros corazones: el amor verdadero no se define por la ausencia de problemas, sino por la capacidad, la voluntad y el coraje de enfrentarlos juntos, mano a mano, hombro con hombro. Es esa mano que te aprieta con firmeza cuando sientes que te tiemblan las piernas, esa palabra de aliento que te levanta cuando caes y te sientes incapaz de seguir, esa mirada que te dice sin necesidad de palabras: yo estoy contigo, pase lo que pase, hasta el final. Y estoy profundamente convencido de que Alil y Esla se brindaron mutuamente todo eso, y mucho más, en cada instante de sus vidas juntos. Intentemos visualizar algunas escenas posibles, pequeños fragmentos que nos permitan asomarnos a la intensidad de su lucha y a la profundidad de su amor. Quizás se vieron obligados a separarse, a vivir realidades distantes, y cada carta manuscrita, cada llamada telefónica que apenas rompía la barrera del silencio, era un salvavidas en medio de una tormenta emocional, un ancla que los mantenía unidos a través de la distancia. Quizás tuvieron que librar una batalla silenciosa contra la desaprobación, la crítica o la falta de comprensión de sus seres queridos, y su amor se convirtió en un escudo protector, un refugio seguro donde ambos podían encontrar la paz y la fortaleza para seguir adelante. O tal vez se enfrentaron a errores, a malentendidos dolorosos, a fallos propios o ajenos, pero en lugar de dejar que esas grietas crecieran y se expandieran, optaron por el camino más difícil y noble: el perdón, la comprensión profunda, la voluntad de reconstruir y fortalecer su relación desde sus cimientos, con una honestidad y una valentía admirables. Estas son, sin duda alguna, las batallas que, aunque a menudo dolorosas y desgarradoras, son las que forjan un amor inquebrantable, un amor que se vuelve eterno. La belleza intrínseca de este tipo de historias, las que nos llegan con tanta fuerza, radica en que nos recuerdan una verdad fundamental y esperanzadora: el amor no es simplemente una emoción efímera, un sentimiento pasajero. Es, ante todo, una acción constante. Es la elección diaria de la otra persona, una y otra vez, a pesar de las dificultades, a pesar del cansancio, a pesar de las dudas. Es la perseverancia inquebrantable, la paciencia infinita, la fe profunda y arraigada en que vale la pena luchar con todas tus fuerzas por aquello que amas. Y Alil y Esla, sin lugar a dudas, encarnan a la perfección estas virtudes, estos pilares de un amor verdadero y duradero. Ahora, ¿podemos extraer de esta inspiradora historia? ¿Qué lecciones podemos aplicar a nuestras propias vidas y relaciones? Primero, y quizás lo más importante, debemos entender que el amor verdadero posee una fuerza intrínseca, una energía poderosa que tiene la capacidad de mover montañas, de derribar los muros más altos. No importa cuán grande parezca el obstáculo, cuán insuperable parezca el desafío, si el amor es genuino, si la conexión entre dos personas es profunda y sincera, siempre, siempre habrá una manera de superarlo. Segundo, la comunicación abierta y honesta, junto con una comprensión mutua profunda, son elementos absolutamente fundamentales en cualquier relación. Y más aún, muchísimo más, cuando nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba la solidez de nuestra unión. Hablar, escuchar activamente y esforzarse por comprender la perspectiva del otro, incluso cuando difiere de la nuestra, es crucial para derribar las barreras y fortalecer el vínculo. Y tercero, y esta es una idea que me resuena especialmente: el destino no debe ser visto como una sentencia, como un camino predeterminado e inmutable. Debe ser considerado más bien como una invitación, una oportunidad. Nosotros, con nuestras decisiones conscientes, con nuestro coraje para enfrentar la vida, y con la fuerza inconmensurable de nuestro amor, somos, en última instancia, los arquitectos de nuestro propio destino, los escultores de nuestras propias vidas. Alil y Esla nos demuestran, con la elocuencia de sus acciones y la fuerza de su amor,
que a veces el amor no necesita de explicaciones complejas, de grandes discursos o de justificaciones elaboradas. Es un sentimiento puro que surge de la nada, que crece con el tiempo y con el cuidado, y que si se cultiva con dedicación, con respeto y con amor, puede superar cualquier cosa que la vida le ponga por delante. Imaginen por un momento la inmensa alegría, la profunda satisfacción, la gratificación inigualable de haber luchado incansablemente por ese amor, de haber desafiado las probabilidades, de haber enfrentado las tormentas y haber salido victoriosos, con su amor intacto, más fuerte que nunca. Esa es una recompensa que lamentablemente pocas personas en el mundo tienen la oportunidad de experimentar, y Alil y Esla la vivieron plenamente. Su historia, amigos, es un faro de esperanza en un mundo que a menudo puede parecer cínico y desolador. Nos recuerda, con una dulzura que reconforta, que todavía existen los grandes amores, que las almas gemelas no son solo un mito de las novelas románticas, y que, cuando estas almas se encuentran, la fuerza desatada por esa conexión es capaz de transformar el mundo que las rodea, de irradiar luz y positividad. Es la prueba irrefutable de que incluso en medio de la adversidad más oscura, el amor puede ser la luz que nos guía en la penumbra, el motor que nos impulsa hacia adelante cuando perdemos la fe, y la razón fundamental por la que seguimos adelante, día tras día. Así que, para resumir todo lo que hemos explorado hoy, la historia de Alil y Esla se erige como un poderoso testimonio de la resiliencia del amor, de su capacidad para florecer incluso en los terrenos más áridos. Hemos visto cómo, a pesar de los desafíos que el destino, en su capricho, pudo haberles puesto en el camino, su conexión se mantuvo firme, inquebrantable. Hemos reflexionado sobre la importancia vital de la perseverancia, de la comunicación fluida y sincera, y de la fe incondicional en el amor como herramientas esenciales para superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Y sobre todo, hemos aprendido una lección fundamental, que el amor verdadero no se define por la ausencia de problemas, sino por la voluntad inquebrantable de enfrentarlos juntos, saliendo fortalecidos y más unidos de cada experiencia, de cada batalla librada. Su historia, amigos, nos inspira a creer con una convicción renovada, que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, nada, absolutamente nada, puede interponerse en su camino si luchan con todas sus fuerzas, si su amor es el motor que los impulsa y la brújula que los guía. Muchísimas gracias de corazón, por haberme acompañado en este viaje narrativo de hoy. Espero con toda la sinceridad de mi alma, que la historia de Alil y Esla te haya tocado tan profundamente como a mí, y que te haya dejado una chispa de esperanza, una renovada fe en la fuerza inmensa y transformadora del amor. Me encantaría, de verdad, saber qué opinas tú al respecto. ¿Has vivido alguna situación similar en tu propia vida? ¿Qué lecciones importantes has aprendido sobre el amor y los desafíos inherentes a cualquier relación? Por favor, déjame tus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me nutre leer sus experiencias y me fascina interactuar con cada uno de ustedes, que hacen posible este canal. Y si te ha gustado este vídeo, si lo has encontrado interesante, inspirador y enriquecedor, por favor, no te olvides de darle a ese pulgar hacia arriba. Tu me gusta no es solo un gesto, es un impulso vital para nosotros, nos ayuda enormemente a llegar a más personas, a compartir estas historias que consideramos tan importantes, y a seguir creando el contenido que amas y que te inspira. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias, de nuestras próximas aventuras narrativas que te harán soñar y reflexionar. Comparte este vídeo con tus amigos, con tu familia, con cualquiera que necesite un recordatorio poderoso de la fuerza desafiante y transformadora del amor. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias que nos harán vibrar. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos.